La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Santiago capítulo 1 versículo 1 al 8. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 야고보서 1장 1절에서 8절입니다. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por su sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os faltes cosas algunas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosas algunas del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Amén. En hora de cuando leemos la Biblia, quiero que, aunque sea un poco largo o no sé, por ahí, quiero que leamos todo juntos, ¿sí? Porque es muy importante leerlo todo juntos. Amén. Vamos a confesar todo juntos la confesión de fe. Vamos a confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos. No puede ver, Génesis no puede ver los ojos de Megano. Vean los ojos y digan, saludemos. Hola. Bienvenido al culto en español. Amén. Digan de vuelta, solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Esto le decimos tres solos. Amén. Cuando tenemos estos tres solos, ya se terminó. Ya no hay ningún problema en este mundo. Y todo va a guiar nuestro Dios, y Dios nos llena abundantemente como leímos la palabra. Amén. Quiero que ustedes siempre tengan los tres solos, ¿sí? Solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Con esta palabra voy a dar con el título de la palabra es la sabiduría para vencer al mundo. La sabiduría para vencer al mundo. Es el libro Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 8. Nosotros desde este domingo vamos a ver el libro Santiago y vamos a compartir esta palabra junto con ustedes. Y también este libro de Santiago le dicen que es la epístola universal, junto con el libro primero y segundo de Pedro y primero, segundo, tercero de Juan y con el libro Judas. Todos estos libros le dicen que es el libro de la epístola universal. ¿Por qué? ¿Por qué le dice epístola universal? ¿Por qué? Porque no es una carta que se envió a alguien personal o a alguna iglesia especial, sino es una carta que escribió Santiago para a muchas iglesias todas juntas. Por eso le dicen la epístola universal, ¿sí? Es para toda la iglesia. Está mandando este contenido de la carta para que vean toda la iglesia. Por eso ustedes, como ya saben, el libro Santiago escribió ¿quién? ¿Quién es el autor? Santiago. Pero este Santiago no es el Santiago del discípulo de Jesús, sino es el Santiago del hermano menor de Jesús. Y
como ustedes ya saben esto, por eso es que este libro de Santiago podemos ver el versículo como representativa que dice dice en uno de los versículos de Santiago, dice, una obra sin fe es una fe muerta, que una vida sin fe es una vida muerta. A través de este versículo, muchas personas tienen mal entendimiento de este libro de Santiago. Y este libro de Santiago también es un libro que muchas personas no tienen interés. Digamos, tienen menos interés, menos valor que otros versículos, otros libros. Justamente es por este versículo. Y también podemos tener malentendimientos. Pero ustedes dirán, entonces, ¿qué? La salvación obtenemos a través de buenas obras. Entonces, pueden preguntar a través de hasta este versículo. Pero no, es totalmente no. Podemos decir que no es. La salvación obtenemos solamente por la gracia de Dios. Amén. La salvación obtenemos a través de creer en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso nosotros ya tenemos claro, ¿sí? Buenas obras, ser bueno, ser inteligente, ser amable, ¿sí? Ser un ayudador, ser un colaborador, no sirve para nada si no creemos en nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero tener buenas obras y hacer buenos actos, ayudar, eso no quiere decir que es malo, pero estoy diciendo al mismo tiempo que esos hechos y esas obras no es un motivo para la salvación, amén. Solamente la salvación obtenemos en la creencia de creer verdaderamente el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y dijo en el libro Juan, consumado es, que ya ha terminado. Jesucristo, a través de morir en la cruz, ya terminó. Y estamos viviendo un mundo, una batalla, estamos haciendo una batalla espiritual que ya Jesucristo venció. Amén. Yo siempre digo esto, cuando ustedes ven un partido de fútbol, ¿no? Porque acá estamos todos latinoamericanos y 2 americanas y americanos. Pero le gustan al fútbol. Pero nosotros cuando vemos un fútbol en vivo, ¿cómo estamos? ¡Ah! Están todos gritando, hacen mismos gestos, ¿sí? Cuando se pasa largo un poco al lado del palo, nos asustamos, ¿no? Cuando juega nuestro país. Pero cuando ustedes ven un partido repetitivo, un partido que ya saben el resultado, que aunque haya un momento complicado, aunque haya un momento de sustos, ustedes no van a asustar. ¿Por qué? Porque ya saben el resultado de ese partido de fútbol, ¿sí? Es como esto, nosotros, aunque vivimos en este mundo, estamos viviendo en un campo de Génesis 3 lleno de pecado y debajo del gobierno de Satanás, pero no nos tenemos que preocupar, ¿sí? No nos tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque Dios ya venció este mundo y estamos viviendo un mundo ya vencido por Dios. Amén. Por eso, volviendo del tema, la salvación obtenemos solamente a través del nombre, de creer nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces este versículo, ¿qué es? Este versículo que dice, una obra sin fe es una fe muerta. Esto quiere decir que después de obtener la salvación, después de ser hijo de Dios, tenemos que hacer una vida de fe, no sin claridad. Digamos, hacer una vida de fe así nomás. Hacer una vida de fe apenas voy a la iglesia, apenas a veces si me acuerdo hago la oración, o a veces si tengo ganas leo la Biblia. No es una vida de fe así, sino está diciendo que nosotros tenemos que vivir una vida de fe, quienes somos salvos, aferrados en la fe y aferrados en la palabra. Eso está diciendo en este versículo. En otra palabra, ¿qué quiere decir? Que no hay que decir solamente con nuestra boca. Cuando estamos
Cuando necesitamos, buscamos Señor, Señor. 우리가 필요할 때만 Cuando no necesitamos, ¿quién es nuestro Señor? Yo soy el que hice todo esto. Yo. Sale todo el yo de adentro. Pero cuando necesitamos a Dios, buscamos Señor, Señor. Eso está diciendo, que no hagamos, que no tengamos una vida de fe así. Que no busquemos a nuestro Señor cuando nosotros necesitamos nada más. ¿Sí? Quiere que nosotros siempre tengamos ese amor, siempre el deseo de escuchar la palabra y siempre de esperar la palabra y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. No con nuestros pensamientos, no con nuestros criterios, sino quiere que nosotros siempre, todas las cosas que hagamos, quiere que haga a través de la oración preguntando a nuestro Señor. Amén. Por eso es muy importante en nuestra vida en el momento de la decisión. Pero al momento de decidir, al momento de pensar con mi pensamiento, ya nosotros perdimos ahí, ¿sí? Toda nuestra vida, nuestros itinerarios tenemos que hacer a través de la oración y a través de la guía del Espíritu Santo. Amén. Por eso nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Es muy importante. Para ser guiado el Espíritu Santo, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer esa palabra. Al escuchar la palabra, eso me tiene que entrar en mi corazón. Ah, es verdad. Pero hay muchos creyentes, cuando escuchan la palabra, piensan con su pensamiento. Sí, esa palabra ya lo sé. Sí, no, ¿cómo puede ser? No puedo creer. ¿Cómo va a ser esos milagros? Si nosotros pensamos así, ya estamos perdidos, ¿sí? Siempre, si para ser guiado el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces lo primero que debemos hacer, un creyente salvo, es creer en la palabra de Jesucristo. Amén. No pensar otra cosa, sino aceptar la palabra como se declara en la Biblia. Amén. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Después tenemos que obedecer en la palabra. Si nosotros creemos esa palabra, tenemos que aplicarlos. Si Dios nos da la misión que vayan a salvar a 237 naciones, 5.000 tribus, y entonces nosotros no tenemos que terminar escuchando la palabra y creyendo en la palabra, sino tenemos que salir a aplicar, obedecer esa misión y salir a transmitir el Evangelio. Amén. Eso es creer en nombre de Jesucristo. Y eso es hacer una vida de fe correcta. Amén. Por eso, si entendemos correctamente justamente este libro Santiago que vamos a ver desde hoy, podemos tener la respuesta de cómo vivir esta vida de campo de Génesis 3. Y cómo podemos vivir en este campo lleno de la tiniebla, de oscuridades. Cómo podemos vivir para alegrar a nuestro Dios. Y cómo podemos alegrar y de recibir el premio cuando nosotros vayamos al reino de los cielos. Por eso este libro Santiago es muy importante. No es un libro que no tiene interés, sino si ustedes meditan bien este libro Santiago, ustedes van a obtener estas respuestas. Amén. En una palabra más fácil, ustedes saben CVDIP, ¿no? C, B corta, D y P. C es covenant, es el pacto. B corta es la visión. Y I es el D es el dream, es el sueño. Y el I es la imagen. Y el P es práctica, practice. Es práctica. Y entonces podemos ver este libro Santiago, y el pastor dijo que ustedes, para tener el mejor entendimiento, que este libro pertenece más en la práctica, ¿sí? En la práctica de la aplicación de la palabra. Por eso, volviendo al tema, el autor del libro Santiago, como le dije, es Santiago, pero no es el Santiago del discípulo de Jesús, sino es el hermano menor de Jesús. Ustedes, como ya saben, después del nacimiento de Jesús, entre José y María, tuvo muchos otros hijos.
tuvo muchos nacimientos. Y vemos en la Biblia que los hermanos de Jesús tampoco creían que Jesús es el Salvador. No creía que Jesús va a salvar este mundo. ¿Por qué? Porque ellos vivieron durante 30 años con Jesús como su hermano. No como Mesías, sino como su hermano, de la carne, ¿sí? Hermano de la carne. Al escuchar esta palabra, lo que me ocurrió es verdad. La evangelización más complicada, más difícil, ¿sabe cuál es? Evangelizar a nuestra familia, a nuestros hermanos no creyentes. ¿Por qué? Porque no me creen, porque ellos me conocen todo mi pasado. Y entonces, si le hablo a mis amigos de Argentina, ¿sí? Le hablo, Dios te ama, tienes que aceptar a Jesucristo y hago el camino de la salvación. ¿Qué te pasó? ¿Estás loco? Me dice. Y no imaginen mal, no fue tan desastre mi vida pasado tampoco, pero como esto, los hermanos, los amigos es más complicado para evangelizar. Y está pasando lo mismo este momento. Los hermanos, cuando Jesús salió, decir, el fin del mundo está acercando, tenemos que creer en Dios. Pero si ni siquiera los hermanos creían que Él era Mesías y que Él era Salvador, que es Salvador, y me imaginaba más o menos así, seguramente los hermanos peor creían de Él. ¿Por qué? Porque de golpe vivió junto 30 años y de golpe le dice y empieza a testificar el Evangelio, que el reino de los cielos está acercando, y los hermanos no podían ni entender y no podían creer de lo que decía él. No entendía la palabra que decía él directamente. Por eso si vemos en Juan capítulo 7, 5 dice que ni siquiera creyó sus hermanos. Ni siquiera creyó a Jesús los hermanos. Pero entonces un Santiago que no creía que Jesús, su hermano, es el Mesías, ¿cómo pudo escribir el libro y cómo cambió totalmente? Cuando Santiago, el hermano, se cambió totalmente después de la redención y de la resurrección y de la muerte de la cruz, y al encontrar a Jesús, su vida cambió totalmente. Amén. En 1 Corintios 15, 7 dice así, que Jesús resucitado se mostró a Santiago. No que Santiago fue a Jesús, sino Jesús después de morir en la cruz y al resucitar, fue a mostrar que, ve, yo estoy vivo otra vez. Fue a mostrar a Santiago. Y este hecho también aparece al apóstol Pablo. Apóstol Pablo también. En el camino de Damasco, Pablo encuentra a Jesús. Y entonces Pablo también en ese momento cambió totalmente. ¿Sí? Pablo era un perseguidor de los cristianos. Mataban a todos los cristianos que creían. Pero después de encontrar a Jesús en el camino de Damasco, él cambió totalmente y convirtió un evangelista. Y él al final, ¿qué hizo? Murió por Jesús. Recibe su martirio por Jesús. Como esto, si nosotros encontramos a nuestro Jesús resucitado, se cambia totalmente. Amén. Ustedes también, ustedes ya encontraron, ya al venir este domingo, estar sentado un domingo tan lindo horario para almorzar en un campo, hacer un asadito como decimos en Argentina, una parrilladita, ¿sí? Y venir, sentar aquí y con el cansancio, a algunos se les cierran los ojos. Y entonces, ¿por qué estamos sentados aquí sufriendo el sueño de salir a ver la naturaleza? ¿Por qué? Porque ustedes encontraron a Jesucristo resucitado. Amén. Ustedes ya aceptaron a Jesucristo. Y entonces ustedes esperan a escuchar esta palabra. Escuchan esta palabra para vencer este mundo. Amén. Porque nosotros nacemos, aunque nosotros ya nacemos con el pecado original, ¿sí? Aunque no pequemos, ya nacemos centralizado en mí.
Y entonces si nosotros no escuchamos la palabra, sale nuestro. Dentro mío está aplastando el evangelio, mi orgullo, ¿sí? Mi codicia, todos los malos estamos aplastando. Pero si no escuchamos la palabra, todo eso sale peor que antes, ¿sí? Por eso nosotros venimos un domingo a escuchar la palabra y para tener victoria en nuestro campo del evangelismo. Amén. El capítulo 1:1 que leímos en Santiago, el capítulo 1, versículo 1, Santiago está hablando así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Un hermano, Santiago, que ni siquiera creyó que su hermano es el Mesías y que es el Salvador. Pero vea cómo cambió totalmente. Él no está representando a estos 12 tribus como hermano. Yo, Santiago, el hermano de Jesús. No, está diciendo que yo soy Santiago, que dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él está presentando como siervo de Jesucristo. Si estaba yo en ese lugar, si yo fuese Santiago, ando diciendo a todos lados, mi hermano es Jesús. Así que yo también tengo un poco de poder, porque somos de la misma madre. No, dirían algo así, ¿no? Pero no, él totalmente está confesando que es el siervo de Jesucristo. Y está presentando a estos 12 tribus que estaban dispersados. ¿Cómo es? Y él tuvo un cambio grande. Podemos ver ya en este versículo que él tuvo un cambio muy grande. Al final, Santiago, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde cambió? Tuvo su pronombre que decían columnas de la iglesia junto con Pablo y Pedro. Amén. Con Pablo y Pedro y Juan hizo un papel muy importante para el ministerio de la ampliación del reino de Dios. Y al final también Santiago muere recibiendo por Jesucristo, ¿sí? Recibe el martirio. Como esto, una persona que no creía a Dios, después de encontrar a Jesucristo resucitado, muere por Jesucristo. Dio toda su vida, vivió toda su vida devocionando para la obra de Dios y murió por Jesucristo. Amén. Esto tiene que ser nuestra fe también. Amén. Nosotros vivimos en este mundo, pero vivimos un rato, 100 años, 110, con suerte algunos viven 110 años, pero después nos espera el reino de los cielos que vamos a vivir eternamente. Amén. Y entonces nosotros mientras que vivimos en esta vida, tenemos que dar nuestra vida. Tenemos que dar nuestra vida ¿de qué? ¿Qué vida vamos a dar? Es para salvar las almas de los no creyentes. Amén. Eso es la única misión que Dios nos está dejando vivos y para que hagamos esa misión. Y ejemplo, este culto en español no es un solo país, sino hay más de 26 naciones, ¿sí? Lo más importante son 26 naciones. Entonces, este idioma, con el idioma español, ustedes pueden salvar a 26 naciones. Amén. No solo su país, sino pueden salvar las 26 naciones. Y para eso Dios llamó en este lugar. Para eso Dios vino a estar sentado en este lugar en este momento. Amén. No es por casualidad, no es porque Ángel me dijo que vaya juntos. No es porque el pastor Pablo me encontré el domingo pasado en el café de casualidad y le prometí, no me quedaba otro y vine aquí. No, sino es el proyecto de Dios. Amén. Es el proyecto y es el tiempo de Dios. Es el tiempo. Es el momento de encontrar a Jesucristo. Amén. Como esto, quiero que nosotros también demos toda nuestra vida y de salvar las almas. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español a través de la palabra del libro Santiago
podamos obtener la sabiduría de ocupar la luz y el papel de sal de Jesucristo, y que podamos establecer como absoluto discípulo de Jesucristo. Amén. Punto 1 es solo fe. Solo fe. Vamos a leer todos juntos Santiago capítulo 1, versículo 2-4. Vamos a leer todos juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os faltes cosas algunas. Amén. El primer receptor de epístolas de Santiago eran los cristianos que estaban dispersados por muchos lugares. ¿Para qué? Para esquivar la persecución de la represión romanas. Y entonces ellos, al creer Jesús, ellos lo agarraban, lo mataban. Entonces ellos se dispersaron para salir de esa persecución del Imperio Romano. Por eso, si vemos en el versículo 1, dice que manda saludos a 12 tribus. Y justamente esos 12 tribus son los que estaban dispersados. Es todo cristiano. Son buenos creyentes. Ellos, para seguir creyendo y para seguir ampliando el reino de Dios, ellos se escapan de la represión romana. A estos dispersados le dicen, como ustedes ya saben, diáspora le decimos, ¿sí? Son los diásporas. Por eso ustedes tienen que saber que en este momento ellos estaban en un estado espiritual muy preocupante. ¿Por qué? No tenían oportunidad de recibir las enseñanzas de los apóstoles. No, ¿por qué? Al estar dispersados, ellos no podían aprender las enseñanzas de las palabras. No podían aprender la Biblia. Y entonces, como le dije al principio, al no escuchar la palabra, al no tener las enseñanzas de la palabra de los apóstoles, ¿qué van a tener? Vienen muchos problemas, dificultades espirituales, y les llegan varias pruebas, y les llegan varios problemas. ¿Y qué va a pasar? Esto es, si nosotros no escuchamos la palabra, no es el caso de ellos. No estamos hablando pasado, sino si nosotros también, si no aprendemos la enseñanza, si no escuchamos la palabra de Dios, vamos a estar en el mismo estado. Por eso es muy importante venir un domingo y escuchar la palabra de Dios. Amén. Ustedes tienen que saber que en la Biblia sale dos tipos de pruebas. Uno es la prueba que da nuestro Dios, ¿sí? Es prueba que nos da nuestro Dios. Pero el otro prueba es la tentación, es la prueba de tentación que nos da Satanás. ¿Para qué? Para destruirnos, para hacernos caer. Y Satanás al final, a través de esa prueba, nos hace estar centralizado en Génesis 3, 6, 11. Que es centralizado en mí, solo yo. No me importa otro, yo. Vivo yo solo bien. Amén, aleluya. Y estar centralizado en material. Esta vida estamos atrapados de dinero. Quiero tener riqueza para tener buena casa. ¿Sí? Estamos atrapados de dinero, economía. Y de Génesis 11, de éxito. Quiero ser grandes personas importantes para mostrar a la gente. ¿Sí? Satanás nos lleva a este camino a través de la prueba. Y al final, estos Génesis 3, 6, 11, centralizado en mí, en materiales, en éxito, nos lleva a la destrucción eterna, ¿sí? Nos lleva a la destrucción. No podemos salir de esa destrucción, ¿sí? Por eso ustedes tienen que diferenciar bien cuál es la prueba de Dios y cuál es la prueba de Satanás. Y entonces, para darnos cuenta, para poder diferenciar, ¿qué? Tenemos que orar y tenemos que escuchar la palabra. Amén. En cambio, al revés, hay una prueba que nos da nuestro Dios. ¿Qué es? Que Dios, a través de esta prueba, nos hace tener la paciencia. Y a través de esa prueba, si nos aprobamos,
y nosotros somos utilizados para la obra de Dios. Amén. Y recibimos la bendición. Y lo más importante, ¿por qué entonces Dios nos da la prueba? Si me quiere, ¿por qué dice que es mi hijo y me hace tener estas pruebas tan complicadas y tan difíciles? ¿Por qué? Porque Dios, a través de esa prueba, nos quiere llenar la insuficiencia nuestra, ¿sí? Lo que no tenemos, Dios no quiere entrenar a través de esa prueba. Amén. Y por eso que dice, Santiago está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hoy os halléis en diversas pruebas. Y está diciendo que estemos alegres en medio de las pruebas. En otra palabra más fácil, hoy el pastor dijo que estemos saltando cuando nos llega la prueba, que estemos saltando como una fiesta, ¿no? Estemos alegres, contentos. Me dio la prueba, aleluya. Ustedes pueden hacer, tienen problemas, pruebas y estar alegres. No es fácil, no es fácil. Obviamente no es fácil, pero porque hay una razón por qué tenemos que estar alegres y saltando en medio de esa prueba. ¿Por qué? Es porque, como le dije, a través de esa prueba nos da la oportunidad de crecer nuestra fe. Amén. Si no nos da la prueba Dios, no tenemos el crecimiento. Como le digo siempre, si estamos con panza llena, si estamos todo en orden, me va bien el trabajo, me va bien mi familia, ¿sí? Si estamos todo bien, nosotros no buscamos a Dios, ¿sí? Porque nosotros somos de raíz, desde profundo tenemos la naturaleza de Génesis 3. Aunque queramos o no, estamos concentrados en mí. Por eso cuando yo ando bien, yo estoy bien, no buscamos a Dios. Por eso, a través de esa prueba, Dios nos hace orar, nos hace meditar la palabra de Dios. Amén. Así, sí, no nos damos cuenta, pero en un momento ya tenemos un crecimiento espiritual. Y crecimos muchísimo espiritualmente en nuestra fe. Amén. Por eso, Dios a esa persona que ama más, da más prueba. ¿Sí? Si ustedes ahora si están teniendo complicaciones, muchas pruebas, den agradecimiento, ¿sí? Gracias, Señor. Me ama muchísimo. Estoy destruido en problemas, pero gracias, Señor, porque me quiere muchísimo, ¿sí? Al revés tiene que pasar, ¿sí? Pensarlo siempre así, porque eso es la verdad. Dios me ama mucho y por eso me da muchos problemas y muchas pruebas. Amén. Por eso en este momento, ¿cómo debemos estar? Tenemos que estar bien abiertos los ojos espirituales. Porque aquellas personas, cuando les llega la prueba de Dios, depende de mi estado espiritual, el resultado y la diferencia es enorme. Amén. Por eso lo más importante aquí es cómo podemos enfrentar en medio de las pruebas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar? Pastor, me dice que estemos abiertos los ojos espirituales, pero ¿cómo puedo enfrentar y vencer esta prueba? En la Biblia, justamente los 7 remanentes eran diferentes para enfrentar a esa prueba. Hoy también dijo, no es la prueba que recibimos nosotros. Los 7 remanentes eran una prueba una prueba de dar su vida o no. ¿Ustedes reciben la prueba de morir o vivir? No. Comparando con los 7 remanentes, a ustedes le metan al foso del león. Vayan a pelear con el león, no. Entonces nuestra prueba no es nada. Nuestra prueba no es nada. Pero vemos que se caen muchas personas, ¿sí? Y de ese problema tan pequeño se suicidan. En Corea hay muchísimos que se matan, se suicidan. Y al final ese problema no es nada. Por eso nosotros tenemos que ir a predicar la palabra del Señor. Amén. Tienen que sentir pena por ello. No reír por ello. Son tontos, tienen problemas mentales. No hay que ser así, sino sentir. Es nuestros hermanos.
ir a dar la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Si tenemos aferrado bien la palabra, si estamos bien espiritualmente, todas las pruebas nosotros podemos cambiar por la bendición. Amén. No nosotros, Dios nos cambia por la bendición. Amén. Porque a través de esa prueba nosotros vamos a crecer cada día más en nuestra fe. ¿Sí? Como cantamos, rompiendo en fe. Nosotros podemos romper todos nuestros obstáculos a través de esa fe. Amén. Como esto, cuando nos llega el problema y la dificultad es inesperada, es muy importante nuestra actitud espiritual. Y esa actitud espiritual es tener solo fe, ¿sí? Acuérdense hoy, aunque olvide todas las cosas, solo fe de creer en Jesucristo. Solo fe de creer en Jesucristo. Amén. Solo fe tenemos que superar todas las pruebas. Amén. Apóstol Pablo también enfatiza que en Romanos 5, 3, 4 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. A través de la prueba tenemos la esperanza. Amén. Y en Job capítulo 23, 10 dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto es el resultado de la paciencia, esto es el resultado de esperar y de tener esperanza. ¿Nosotros qué? Nos da entrenamiento y nosotros salimos como el oro. Amén. Conclusivamente, si nosotros tenemos solo fe y teniendo la actitud espiritual, podemos experimentar el Dios que une todas las cosas para bien. Amén. Como le digo siempre, al final todo esto problema para un cristiano, ¿por qué le digo que no es el problema? Porque al final todo esto nos lleva a un camino de la felicidad, ¿sí? Ustedes ven novelas coreanas, ¿no? Es muy famosa, mi madre también ve las novelas y toda la novela es un lío. Se pelean, se divorcian, se van con otra mujer, hacen un despelote, ¿no? Pero una película también, ¿no? Mata, hay un asesino, pero al final siempre termina todo infeliz, ¿no? Algunos no. No es para comparar con la película y con la novela, pero es lo mismo. Nosotros, al final, todos esos problemas, esos líos y todo dolor de cabeza, al final todo eso se cambia por la bendición. Amén. Por eso ustedes tienen que pensar, por eso siempre estar agradecido 24 horas. Amén. Y entonces ahí vamos a tener la fuerza para vencer este mundo. Amén. Y vamos a obtener la sabiduría de vencer este mundo. Con nuestro mente no podemos hacer nada en este mundo, ¿sí? Sino Dios nos tiene que dar la sabiduría y la fuerza para vencer este mundo. Amén. Por eso, como le dije al principio, los tres solos, ¿sí? Siempre solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que en cualquier situación siempre puedan tener la victoria teniendo en sus corazones solo fe de Cristo. Amén. Punto 2 es solo oración. Vamos a leer Santiago capítulo 1 y 5. Vamos a leer todos juntos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Santiago está hablando que los hijos de Dios, quienes recibieron la salvación, cuando les llegan diversas pruebas, que dice, lo que debemos es mantener y tener, debemos mantener y tenemos que tener la sabiduría. Está diciendo, tenemos que tener la sabiduría, que cuando nos lleguen pruebas, que pida la sabiduría a nuestro Dios. Y esta sabiduría obtenemos solamente por la oración. Amén. Ustedes quieren tener la sabiduría, oren, pidan la sabiduría a Dios. No diga, ¿qué hago, Señor? Me tengo que ir a mi país. A ver, Gloria, ¿me ayudas
me das un consejo, no. Sino ustedes oren, pida consejo a Dios. Amén. Siempre en los momentos importantes, no, siempre tenemos que orar a Dios, pero en ese momento más a Dios tiene que orar. Y entonces Dios nos da la sabiduría. Amén. Por eso en 1 Juan 5, 4, 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quiénes son los vencedores? Son las personas que creen a Jesucristo, que creen al Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Amén. Todas las personas que creen en Jesucristo ya son los vencedores. Amén. Aquellas personas que oran a Dios, le da todo abundantemente. ¿Y qué dice? Sin reproche, sin reprochar. Sin reprochar. Aquí la palabra que dice da todo abundante, podemos decir que el lenguaje original quiere decir que sin duda y fielmente nos da todas las cosas. Amén. Sin duda y fielmente nos da todas las cosas. Así que quiero que ustedes oren a Dios y busquen, pidan a Dios, no a las personas. Amén. No pidan a las personas, sino pidan a Dios. Entonces Dios le escucha y le da más abundante, ¿sí? Nos da hasta qué punto, hasta de lo que no pedimos, Dios nos da. Amén. Por eso es muy importante la oración, ¿sí? Nos da hasta final. No es que Dios que nos da y cuando se porta mal, devuélveme. Cuando se porta bien, toma, te doy de vuelta. Si se porta mal, dame de vuelta. No es un Dios que nos da y nos quita, sino nos da eternamente. Esto es importante. Amén. Una ayuda momentánea, bueno, si ese momento puedo salir, pero cuando me llega otra vez el problema, nos caemos de vuelta. Pero Dios nos da eternamente junto y está junto con nosotros. Amén. Por eso la oración es el mejor y el máximo privilegio para los cristianos. Esta oración no es una oración de este mundo. No estamos hablando de orar. Un budista va al templo budismo a orar. No estamos haciendo esa oración. Es la oración que piden ellos, pero nosotros hacemos la oración del pacto, ¿sí? Y oramos por el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, este privilegio no a cualquiera obtiene, solamente a ustedes quienes están sentados en este lugar. Amén. Quienes son los hijos de Dios obtienen este privilegio. Amén. Así que utilícelo. Este privilegio es el mejor privilegio de poder orar a Dios, ¿sí? No lo guarden, no cuiden, sino utilicen. A veces yo también cuando tengo algo que me gusta, lo recuido, lo limpio, ¿no? El carro de auto, lo limpio todos los días, a ver si me rayó a algún lado, ¿no? Pero no, este privilegio de oración, no lo cuiden, sino utilícenlo como sean, ¿sí? Utilicen muchos, no se gasta. ¿Sí? Es ilimitado el amor de Dios. Amén. Por eso, si nosotros oramos, nos hace superar todo nuestro nivel y nuestros límites. Amén. En una palabra, cuando oramos, nos embestimos del poder de Dios. Lo importante es que nosotros tenemos que saber quién somos, ¿sí? ¿Quién somos? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos creados según la imagen de Dios. Amén. Dios nos sopló la vida en nuestra boca, en nuestra nariz. Amén. Dios nos dio la vida, Dios nos creó según su imagen. Somos una existencia muy valiosa. Amén. No somos cualquier cosa, sino no somos un animal, sino somos Dios. Cada persona, cada uno de ustedes creó según la imagen de Dios. Amén. Por eso ustedes tengan este valor y tengan esta fe. Amén. Quiero que ustedes
Entonces, al estar en solo oración y en solo en fe, ¿qué sucede? Ustedes, aunque no quieran vencer este mundo, ya pueden vencer naturalmente. Amén. Aunque yo no haga nada, vencemos este mundo. Nada nos puede quitar, nada nos puede dañar, ¿sí? Solamente si estamos en la palabra y en oración y en fe, Dios, nosotros no hay nada para perder en este mundo. Amén. Y entonces, así podemos evangelizar y salvar las almas. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de solo oración, podamos transcender cualquier situación y el ambiente, que podamos recibir la respuesta y de establecer firmemente como protagonista de salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias en este día, gracias por poder compartir nuevamente esta palabra en español. Señor, bendice a todos los creyentes que a través de esta palabra puedan obtener solo fe y de vencer en todas las pruebas que nos llegan, y que nosotros podamos cambiarnos esta prueba por tres solo, que es solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Y también, y háganos vivir, y también háganos hacer solo oración, y que podamos orar todos los días y de obtener las nuevas fuerzas, y que podamos experimentar la respuesta de las oraciones. Señor, cuídanos esta semana también. Háganos estar en la palabra, siempre aferrado en la palabra en oraciones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.